Quiero dar un saludo muy especial a la enfermera Laura Londoño Buriticá. Ella nos va a compartir el tema manejo de heridas en niños. El reto es de todos. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. No, aunque sí, si quieres zafarse, sino que uno de los dados. ¿Es esta? Sí. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes y poderles traer un poquito de lo que he aprendido a lo largo del tiempo en este gusto por manejar heridas de alta complejidad. Agradezco a los organizadores del evento por la invitación y poder venir acá como enfermera en un evento tan médico, pues me llena de mucha satisfacción porque es abrirnos a los enfermeros un espacio para que sea reconocida la labor que ejercemos todos los días en ese proceso de curar y de tratar heridas. Cuando me propusieron el tema de manejo de heridas en niños, pues además de traer una revisión bibliográfica importante, basada en evidencia científica, también quise traer un plus, y es ¿qué vamos a hacer nosotros desde cualquiera de las dimensiones donde nos desenvolvamos, si somos pediatras, si somos enfermeros, si somos nutricionistas? ¿Cómo vamos a aportar más para que un paciente, un niño, se cure la herida de un niño? Eso no pasó. Y cito entonces a Mara Blanc, una enfermera brasilera, exponente de todo el cuidado avanzado de heridas, no solo en niños, sino también en adultos, y una persona que ha documentado muchísimo el manejo y el abordaje avanzado de heridas. Y ella dice que las heridas tienen alma, con lo que estoy completamente de acuerdo. Porque resulta que las heridas, cuando ustedes se enfrentan a una herida, ella le dice a usted qué hacer. Si tiene mucho exudado, pues séquelo. Si la herida está muy seca, mójela. Si la herida está muy irritante, entonces cálmela. Y todo eso se lo dice a usted una herida y el paciente que presenta la herida. Pero yo como enfermera, además de eso, debo tener contacto con todo un grupo interdisciplinar que me va a ayudar a darle respuesta a esas necesidades de la herida. Entonces, entrando en materia, ¿qué es una herida? Una herida es la interrupción de la barrera protectora de la piel, donde las bacterias pueden llegar a sus capas más íntimas y pueden superar las defensas del organismo, generando algo importante, que es tal vez lo que más nos preocupa a todos. Cuando un paciente tiene una herida, ¿qué les preocupa a ustedes? La infección, que esa herida no se vaya a infectar. Y precisamente cuando tenemos una herida y tenemos la interrupción y la discontinuidad de la piel, pues precisamente es como lo que más nos preocupa. Pero si usted se pone a pensar, una herida va mucho más allá de la simple infección, va mucho más allá de la pérdida de la continuidad de la piel, y es todo el contexto que se viene a partir de una herida en un paciente. ¿Usted cómo le va a enseñar a la mamá a que cuide de ese paciente con una herida? Recuerden que las heridas no solo es la raspadura, la quemadura, una herida también es el estoma de la traqueostomía. Y si usted manda a un niño para la casa con una traqueostomía, ¿cómo le va a enseñar a esa mamá a que le cuide el estoma a su hijo? Si usted tiene un niño con una ileostomía, con una colostomía, ¿cómo le va a enseñar a esa mamá a que maneje esa ileostomía y esa colostomía en casa? Y todo eso es una herida.
Las heridas constituyen uno de los principales motivos de consulta en los servicios de urgencia pediátricos. Los adultos también tienen los mismos traumatismos que pueden generar heridas, entonces puede que un adulto y un niño sufra una misma quemadura, sufra una caída, sufra una mordedura por un animal, pero es importante, y yo creo que ya todos lo tenemos muy claro, que un niño no se trata como un adulto chiquito, sino que el niño lo tenemos que aprender a abordar de una manera bien especial, pues precisamente porque su superficie corporal con respecto a la herida en un adulto, pues varía y nos determina pues varias cositas importantes para poder llevar a cabo el proceso de recuperación en una herida. Y si hablamos de epidemiología, entonces hablamos que es el sexto diagnóstico más frecuente en una sala de urgencias. Por lo general nos consultan porque el niño se cayó, porque al niño lo mordió el perro, porque el niño se quemó con agua caliente, y de ser el sexto diagnóstico más frecuente en una sala de urgencias, nos reportan aproximadamente 17 casos de 341 diagnósticos que se hacen en una sala de urgencias, de los cuales el 4.6% representa aproximadamente que esas heridas por las cuales consultan los niños son heridas graves. De ese porcentaje, entonces podemos hablar que muchas de esas heridas son un tercio aproximadamente de ese porcentaje se manifiestan como laceraciones, otro porcentaje importante como caídas, quemaduras, mordeduras, y que las principales partes del cuerpo afectadas son el cuero cabelludo, la cara y las extremidades. De la atención que usted le dé a un niño con una herida, realmente a cualquier paciente, de la atención que usted le dé, perfecto, de la atención que usted le dé a cualquier paciente con respecto a una herida, va a depender y va a determinar el pronóstico funcional. Imagínese usted que tiene un paciente en el área rural con una herida por una quemadura. Y entonces resulta que usted definió no remitir a ese paciente a pesar de no tener los recursos para poderlo manejar, y ese paciente quedó con retracciones musculares, con pérdida de la función de su mano porque usted no fue pertinente al momento de mandar y remitir el paciente a una unidad de alta complejidad donde le trataran y donde le curaran adecuadamente sus heridas. Entonces vamos a aprender a clasificar las heridas y eso me va a determinar el paso a paso que yo debo seguir para poder llevar a cabo una cura óptima en cualquier herida. Primero, el grado de contaminación, si la herida está limpia, si la herida está sucia. A nivel de heridas quirúrgicas hablamos de heridas contaminadas limpias, contaminadas sucias. Si la herida me penetra o no me penetra una cavidad, si tengo un trauma cerrado, si tengo un trauma abierto de abdomen, tórax, si tengo exposición de vísceras, ¿qué me está comprometiendo la herida? ¿Cuál fue el mecanismo de acción? Como ya veníamos hablando antes, si es por fuego, si es por una herida, qué tipo de arma causó la herida, si es por aplastamiento, si es por mordedura de un animal, y todo el protocolo que yo debo darle continuidad después de que se genere el proceso de la herida. Entonces, ¿yo qué más puedo hacer? La invitación mía el día de hoy es que ustedes todos reflexionen desde sus diferentes áreas, ustedes qué más van a hacer. Interconsulta por enfermería, manejo de curaciones por enfermería o que la vea terapia enterostomal. ¿Y el cirujano qué más va a hacer? ¿Y la enfermera especialista qué más va a hacer? ¿Y usted como médico del servicio qué más va a hacer? ¿Y la enfermera del servicio qué más le puede aportar a ese paciente? ¿Qué más le puede aportar a esa familia? ¿Qué más le puede aportar a esa mamá para que esa herida tenga un mejor fin? Todos mis registros fotográficos son con autorización de los familiares de los pacientes. Y si usted tiene un bebé, un neonato con una ileostomía, con una colostomía de difícil manejo, ¿usted qué más le va a aportar a ese paciente?
¿Será que usted está en la capacidad de educar a su grupo interdisciplinar para que todos manejen de manera óptima la herida? Pero resulta que las heridas tienen un proceso también de cicatrización, tiene una fisiopatología importante que debemos tener en cuenta para saber en qué fase se encuentra esa herida y con base en eso poder tomar decisiones con respecto al tratamiento. Entonces se genera la herida por cualquier etiología, cualquiera sea la causa, y empieza el proceso hemostático para evitar el sangrado activo. Y llegan entonces las plaquetas, la fibrina, todo lo que ya conocemos con respecto a la cascada de coagulación. Y a la media hora, 20 minutos, media hora, empieza el proceso de inflamación, donde los neutrófilos, los macrófagos cumplen su respectiva función. Del sexto al 10º día aproximadamente se genera la etapa de proliferación. Y después de esto se genera la etapa de contracción, donde hay un cierre de bordes y donde usted empieza a mirar y a decir, ve, esta herida sí está cerrando. Pero cuando usted ve que esa herida se pega, se estanca, nada, continúa exudando, continúa abierta, usted no le ve progreso, usted dice, ¿qué está pasando? ¿En qué etapa del proceso de cicatrización se quedó esa herida? Y yo tengo que empezar a evaluar cuáles fueron los factores determinantes que me están retrasando ese proceso de cicatrización, y ya los vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué me retrasa el proceso de cicatrización? ¿Qué me retrasa que usted vea en su servicio de urgencias, de hospitalización, que la herida de ese niño no progresa? Que llegó el ortopedista, le puso la férula y el paciente le hizo una lesión por presión, una lesión asociada a la dependencia, y entonces esa lesión se le abre y no le cura, y no le cura, y no le cura, y entonces usted tiene que empezar a pensar qué es lo que está pasando en ese proceso de cicatrización para que esto no esté llegando a lo más óptimo, que es que cierre completamente la herida. Entonces la edad, las edades extremas, tengo la oportunidad de manejar también pacientes adultos, y eso me ha dado la oportunidad de ver que las edades extremas, los pacientes en las edades extremas presentan la piel supremamente lábil y difícil de manejar, y que eso me da a mí muchos dolores de cabeza, porque usted con el adulto mayor pues debe tener muchas otras consideraciones. Lo mismo con los pacientes prematuros, la piel es supremamente lábil, la piel, el estrato córneo del paciente prematuro pues me genera muchas dificultades para que se genere el proceso de cicatrización. Alteraciones nutricionales, me encanta que en la mañana hayan hablado un poquito de nutrición, porque soy coequipera con la nutricionista. Si yo no tengo un paciente bien nutrido, posiblemente la cicatrización de mi herida no va a ser óptima. Entonces soy de las enfermeras que va y revisa niveles de albúmina, niveles de proteínas, cómo están los aportes multivitamínicos en los pacientes, para poder yo garantizar que por lo menos desde la parte nutricional voy a lograr que mi herida genere un buen proceso de cicatrización. La presencia de infección, bueno, el dolor de cabeza de todos, sí, si la herida está infectada posiblemente no va a poder cicatrizar. Neoplasias en la piel o todos los síndromes neoplásicos. Resulta que hace poco tuve la experiencia con un niño de 12 años de edad con un sarcoma y con una lesión exofítica importante y considerable en su miembro inferior derecho, y donde a él lo único que le importaba era que eso le olía muy maluco. Y realmente pues era una lesión con un olor muy característico y muy propio de las lesiones neoplásicas, y resulta que lo que más le preocupaba a ese niño era que su papá y su hermanito no habían vuelto a visitarlo, y era simplemente porque el papá ni el hermanito eran capaces de manejar el olor, no eran capaces con eso. El niño entró en una depresión
Y entonces cuando me llamaron y me interconsultaron para ver ese niño, mi única pregunta ante esa herida y esa lesión exofítica era, ¿yo qué voy a hacer por esa herida? Realmente lo único que yo podía aportarle en ese momento a ese niño era controlar el olor para que simplemente volviera su papá, volviera su hermanito y el niño pudiera estar más feliz. Empezamos con una secuencia de utilización de apósitos. Soy una abanderada de la tecnología con los apósitos, lo uso muchísimo y me ha dado muy buenos resultados. 3 días después el olor fue completamente controlado, el niño volvió a tener la visita de su papá y de su hermanito y fue feliz. Obviamente con la curación que yo le hacía a ese niño, pues no le iba a solucionar ni le iba a disminuir la lesión exofítica, pero por lo menos le di calidad de vida. Entonces, ¿quiénes curamos las heridas? El cirujano, la enfermera especialista en heridas, la nutricionista, el fisiatra, todos, absolutamente todos debemos estar conscientes y hacer parte del equipo que cura las heridas. De todos y del aporte que cada uno de nosotros le hagamos a ese paciente que presenta una lesión de piel, es el éxito de la curación de una herida. Entonces sí, vamos a empezar a tratar las heridas. ¿Y cómo las tratamos? Realmente con los niños es muy difícil usted saber y conocer los antecedentes del por qué se generó la herida, pues porque ellos posiblemente no le van a ofertar a usted una buena información o calidad en la información. Posiblemente cuando se generó la herida, el papá no estaba con ella y entonces, o con el niño, entonces pues la información se distorsiona un poco. Y lo otro importante es que cuando un niño está sangrando por una herida o cualquier persona, pues eso se vuelve un momento bien estresante para todos porque es el sangrado, el dolor, la angustia, se le va a infectar. Entonces, lograr una buena anamnesis en un paciente con una herida es algo complicado. Dentro del tratamiento de las heridas tenemos entonces unas conductas generales y unas conductas específicas que ustedes deben seguir o que todos debemos seguir para llegar al punto objetivo de la curación de la herida. Y dentro de las conductas generales tenemos cuándo voy a derivar yo al paciente, soy capaz de manejarle la herida a ese paciente, cómo lo voy a derivar, si el niño está hemodinámicamente estable, es el ABC de todo, estabilice el paciente y remítalo si usted no está en la posibilidad de manejarlo. Y dentro de las conductas específicas están las pautas básicas para el tratamiento y unas pautas especiales para ese mismo tratamiento y un tratamiento complementario que nos habla de la profilaxis antibiótica. Si el niño fue cortado con un vidrio, usted ya le dio la profilaxis para el tétano, o si el niño fue mordido por su gato, si usted ya le dio la vacuna antirrábica. Entonces, ¿cuándo vamos a derivar un paciente? Vamos a derivar un paciente cuando usted no cuenta con los recursos para poderlo manejar. Si resulta que a usted, donde trabaja y está en un área rural y le nació un niño con un ano imperforado, usted posiblemente en Samaná no lo va a poder dejar, porque usted necesita que ese niño llegue a una unidad de mayor complejidad para que sea abordado, para que sea visto por el resto de especialistas, y es decisión suya si remite o no remite, si deriva o no deriva un niño. ¿Qué otro factor me permite a mí derivar un paciente? Factores profesionales. ¿Cuenta usted con todo el personal para poder atender un niño con cualquier complicación o con cualquier clase de herida? Lo otro es los factores de la herida. Si yo tengo una herida que me está penetrando, que me está descompensando hemodinámicamente el paciente y yo no tengo cómo abordarlo, si no cuento con una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, y pienso o veo muy cercano que el niño me entre en un shock hemorrágico por sangrado o por lo que sea, usted se arriesgaría a dejar en su institución sin tener los materiales para poder abordar el niño y que de pronto se le complique y termine uno pues sufriendo por una decisión que de pronto fue un poco tardía.
¿Cómo va a derivar el paciente? Volvemos al ABC. Estabilice el paciente, asegúrele una vía aérea, asegure un acceso venoso, verifique que no presente signos de sangrado activo. Muchas veces el torniquete es la solución ideal y mientras buscamos cómo vamos a manejar una herida que está generando esa hemorragia severa, pues hágale torniquete y remita al niño. Genere la profilaxis adecuada y avise al centro de referencia al que usted lo va a remitir con todas las características que observó en su paciente. A veces le comentan a uno los pacientes y se los comentan un poquito a medias y cuando llega pues uno se sorprende realmente de lo que había y uno se pone a pensar, venga, pero ¿por qué no lo habían remitido antes? ¿Qué criterios debo tener yo para hospitalizar un niño? Primero, los factores del paciente, lo que ya habíamos hablado de edades extremas, la ruralidad. Si yo tengo un niño que se me quemó con agua caliente, pero resulta que vive en una vereda y que para llegar a la ciudad se demora 9 horas de trayecto y que yo sé que la extensión y la superficie corporal está suficientemente extensa y que se me puede infectar y que si yo no cuido a ese paciente, pues el niño me hace una infección, una sepsis de tejidos blandos, me termina en un shock séptico requiriendo soporte vasopresor inotrópico y termina en una unidad de cuidado intensivo. Y entonces yo me voy a arriesgar a mandar a ese paciente de manera ambulatoria. No, hospitalice al niño, asegúrele que empiece a recuperarse de manera adecuada y cuando eso suceda, pues entonces ya lo puede mandar y manejar de manera ambulatoria. Y los factores de la herida, cuando son heridas complejas, ejemplo, la realización de una colostomía, de una ileostomía, quemaduras extensas y demás. A esto venía yo. Si yo tengo un niño con una asociación de Bacter, por ejemplo, con un ano imperforado, que va a tener múltiples heridas, hizo una estenosis traqueal, me hizo una atresia intestinal y además de, o sea que el niño ya tiene de entrada una traqueostomía, tiene una ileostomía o una colostomía y posterior a eso lo acaban de intervenir de manera cardiovascular porque pues tuvo necesidad de que le hicieran una cirugía de cardio. Entonces va a tener un paciente con 3 heridas y yo ¿cómo la voy a manejar? Y el cirujano ¿cómo la va a manejar? Y la enfermera ¿qué va a hacer? Entonces cuando yo me enfrento a este tipo de panoramas es que yo digo, ve, el cuidado de las heridas sí es importante. ¿Cómo curamos entonces una herida en un niño? Evalúe el paciente con la herida y no solo la herida en el paciente. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en la lesión física, nos enfocamos en lo que se ve, pero nadie se pregunta si la mamá que va a ser la futura cuidadora de esa herida entendió perfectamente cómo se le hacen las curaciones. Más adelante les voy a mostrar un caso bellísimo que tuvimos en el Hospital Universitario del Valle de una epidermólisis bullosa, algo que es un caso en 100.000. Y el proceso de acompañamiento que le hicimos a esa mamá fue más allá de enseñarle a hacer las curaciones para ese niño, sino enseñarle todas las estrategias que tenía su bebé completa, con toda su superficie corporal ampollada, que obviamente iba a generar dolor en el niño. Y entonces el proceso de acompañamiento que nosotros le hicimos a ella fue, ¿usted qué estrategias va a usar y qué herramientas va a utilizar para que a su niño no le duela en el momento que obligatoriamente usted le tiene que hacer las curaciones? Entonces, las heridas van mucho más allá de la lesión física, van muchísimo más allá de lo que se puede ver y sí tiene mucho que ver con todo el contexto que está alrededor de la propia herida. Los que manejamos heridas utilizamos un acrónimo que se los traigo de regalito el día de hoy para que ustedes cada que evalúen una herida piensen en estas 3 letricas y es el acrónimo TIME. El acrónimo TIME nos habla de unos 4 parámetros importantes que ustedes deben evaluar al momento de abordar cualquier tipo de heridas y les aseguro que si ustedes evalúan estas 4 letricas posiblemente van a llevar y van a
alcanzar con éxito que una herida le cicatrice de manera correcta. La T hace referencia a si el tejido es viable o no viable, si el tejido está necrótico, si presenta esfacelo, si tiene células muertas que necesariamente se tienen que barrer para que yo pueda darle continuidad al proceso de cicatrización. La I habla de infección. Esa infección que nos preocupa absolutamente a todos, esa infección que es lo que más nos asusta, pero si se han dado cuenta hay otros factores que se tienen que intervenir y que tal vez son más importantes que la propia infección para llevar o para alcanzar el éxito en la cicatrización. La M de exudado. ¿Cómo está el exudado? Yo les decía al inicio de la charla que las heridas me dicen a mí qué debo hacer. Resulta que una de las teorías importantes para cuidar y para cicatrizar las diferentes heridas es que el ambiente húmedo es el ambiente ideal para la cicatrización. Posiblemente muchos de ustedes dicen, no, entre más sequita esté mejor porque se le va a infectar, ¿cierto? Y entonces cuando usted empieza a ver que le empieza a impregnar el apósito, llame a la enfermera que eso se va a infectar. Pero resulta que ese exudado y esa secreción propia de la herida de manera controlada es el ambiente óptimo para que una herida termine y se cure adecuadamente. Y finalmente tenemos la E de bordes. ¿Cómo tengo los bordes de la herida? Si usted evalúa estas 4 letras en cualquier tipo de herida, le aseguro el éxito en la cicatrización. Entonces, si yo tengo una herida muy seca, mójela. Si yo tengo una herida muy productiva, séquela. Si yo tengo una herida que de pronto me está complicando la cosa, consiéntala. Y hay unas condiciones óptimas que debemos aprender y que debemos saber para el manejo de las heridas. Lo primero es la temperatura de esa herida y la temperatura corporal del paciente. Si el niño tiene fiebre, pues posiblemente está haciendo una respuesta inflamatoria que me va a retrasar el proceso de cicatrización. ¿Cómo está el pH de la herida? Debe estar entre 5.5 y 6.6. Y eso lo logro conservando el exudado de la herida. ¿Cómo está el nivel bacteriano del lecho de la herida? ¿Cómo lo encuentro? ¿Yo qué observo? ¿Hay buen olor? ¿Hay mal olor? ¿No tiene olor? ¿Cómo veo las secreciones de la herida? Veo presencia de biopelícula. Cuando ustedes ven una herida, cualquiera que sea, y ustedes ven una gelatina transparente, ustedes pueden determinar si, cuando ustedes ven como encima de la herida quirúrgica o de la herida normal, aguda, que se hace como una capa de una gelatina transparente, usted puede sospechar de la presencia de una biopelícula, y eso es la presencia de muchas bacterias que le van a retrasar el proceso de cicatrización, y ahí usted toma decisiones con respecto a qué va a hacer. Lo que les decía, si está mojada, séquela, si está seca, mójela, si está irritada, consiéntala, y si la herida es crónica, pues despiértela. Si tiene una úlcera por presión, que no le cura, que no le avanza. Lo que les decía, el caso que les decía, porque realmente pasó hace muy poco, un niño que le pusieron una férula hizo una lesión por presión y que se volvió crónica, casi no somos capaces de manejarla y de volver a restaurar el tejido. Entonces, simplemente empiece a hacer y a buscar alternativas para que esa herida que está crónica mejore de alguna manera. Eleve talones, busque siliconas, aplique ácidos grasos hiperoxigenados. Son muchas cosas que posiblemente uno desconoce en el diario vivir, pero que usted le puede aportar al paciente y que realmente puede recuperar. Muchas veces dicen, no, ese talón ya está necrótico, se perdió, mándelo para cirugía. No, realmente hay muchas cosas que se pueden hacer y que pueden lograr ustedes desde sus propios medios sin necesidad de que haya una intervención quirúrgica. ¿Y qué más puedo hacer? Espero que a partir del momento ustedes se pregunten cuando tengan un paciente con una herida, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué más le pueden ofrecer a sus pacientes? ¿Qué más le pueden ofrecer a las mamás? Eduquen
a su personal. Usted cirujano, eduque a sus enfermeras. Usted enfermera, eduque a sus auxiliares. Eduque a la mamá que va a cuidar a ese paciente. Y entonces nuevamente les cito a la enfermera Mara Blanc, que nos habla de las 4 Cs para el manejo de la herida. El cuerpo con heridas necesita de, primera C, conciencia de que va a ser tratado, competencia de quien irá a tratarlo, certeza de que no es una lesión más a ser tratada y el cariño de quien trata para quien va a ser tratado. Esto lo traigo porque pues soy una cuidadora innata, soy enfermera. Entonces, para mí el cuidado es fundamental. Ir más allá de la lesión física es fundamental. Y no estoy diciendo que ustedes deban pensar como yo, obviamente no. Pero sí quiero que se pongan un poquito en los zapatos de esa persona que presenta una herida y de esa mamá que tiene que atender una herida. Y el mejor cuidador es ¿quién? Yo, usted, el cirujano, la enfermera, el auxiliar de enfermería y posiblemente la mamá. Muchas gracias.